Me parece que la explicación va en línea con lo que decías al principio. Lo que pasa es que está muy magnificado por lo que ocurrió. ¿Qué quiero decir? Lo que vos acabás de explicar para ese tipo de productos que se llaman los productos estacionales, que son fuertemente dependientes del clima, es lo que explica este comportamiento. Cuando vos tuviste, te voy a poner un ejemplo, así como aumentó casi 31% mensual y 32,3% mensual en febrero, como vos bien dijiste, habían caído en los 2 meses anteriores, casi 12% y casi 6%, digamos, en noviembre y diciembre. Lo que pasa es que nadie mira cuando esos productos caen, ¿viste? No, es lo que siempre pasó en los mercados, siempre Claro. aparece lo mismo. Vienen acá con la televisión y la radio cuando el tomate se fue a las nubes y sale una Sí, sí, sí. fortuna, pero cuando el tomate realmente hay abundancia y cae en el precio no aparece nadie. Esto es lo que se dice Sí, que permanentemente. caiga de precio parecería normal y que suba de precio parecería una avivada o, viste, una cosa que no se puede. Lo que pasa es que el tema ¿cuál es? Efectivamente fue producido por una sequía muy intensa que no solo afectó verduras, legumbres y ese tipo de productos, sino que afectó los cereales de una manera terrible también. Este es un dato, es un proceso que toda la producción que depende en alguna medida mayor o menor del clima fue fuertemente afectada, digamos. Lo que pasa que, bueno, las variaciones, viste, se suman. Me parece a mí que lo que magnifica esto es que el hecho de que no solo el número, 32% en un mes, sino que además, y que para mí es lo más importante, todos los alimentos y los bienes y servicios de la canasta de los trabajadores que se procesan industrialmente aumentaron 7%, 7,5%. Claro. Ese es el dato más duro, me parece a mí. Si vos mirás el 65% del aumento del índice del IPC de febrero se debe a este tipo de bienes que yo te digo y no a los estacionales, ¿entendés? Sí. Porque las familias y los trabajadores consumen, la mayor parte de sus bienes son procesados industrialmente, son poco dependientes del clima, para decirlo rápido. Entonces dependen más de los costos, básicamente, y ahí tenés que entrar a explicar las cosas con, bueno, el tema de precios internacionales, la política cambiaria, los costos en general, ¿no? Ese es un poco lo que está pasando. Sí, nos llamó la atención porque el número impacta, pero es cierto, el año pasado habían descendido de precio y eso no fue noticia. Ahora, en la discusión que hoy está arriba de la mesa, que lo vamos a tratar de seguir desarrollando con los protagonistas de los mercados, es que hay propuestas que dicen que se puede hacer un descenso, se puede lograr un descenso de precios, logrando que los productores logren llegar directo a algún galpón de algún municipio, y no sabemos qué es cómo se lograría para que se bajen esos precios, porque realmente el costo de producción de entranquera sigue siendo lo mismo, el empaque sigue siendo lo mismo, el transporte sigue siendo más o menos parecido. ¿Cómo se lograría esa rebaja en los precios con cercanías, con esto de abrir galpones en los municipios? Mirá, vos tenés tenés una cadena de intermediación desde el momento en que una familia produce un tomate en un campo en Florencio Varela, por decir algo, y ese tomate tiene que ser transportado a un lugar, y esa boca de expendio mayorista después lo transporta a otro lugar, y esa cadena de transporte, almacenamiento, tiene un conjunto de costos. Bueno, vos podrías decir, yo puedo eliminar esa intermediación, no se me ocurre cómo, francamente, porque del tomate que se sembró en Florencio Varela, traerlo a la capital, a los distintas bocas de expendio de las verdulerías y los supermercados, va a tener un costo de transporte. Eso estamos de acuerdo, porque alguien lo tiene que traer, digamos. Es impensado que las familias vayan a buscarlo, digamos. Entonces, yo creo que hay el hecho de que vos tengas una cadena de intermediación relativamente larga, cuya, digamos, en cada etapa hay un margen de ganancia,
que por supuesto te incrementa el nivel del precio de salida respecto al final, y puede ser un nivel de precio, una diferencia muy grande. Esa diferencia de precio es una diferencia de precio que se establece desde el inicio del negocio, por así decirlo. Es decir, la única forma de que la inflación pueda ser explicada por eso es que esos márgenes de intermediación van subiendo todo el tiempo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, yo para traerte el tomate, el costo de intermediación cada vez es más alto. ¿Qué quiere decir? Que el precio que recibe el productor y el precio del consumidor final se van separando cada vez más. Cuando vos mirás los números, eso no ocurre. Básicamente no ocurre. Hay un rezago que es normal, que es que cuando sube mucho el precio de un bien, por ejemplo porque hay una devaluación o porque hay un problema de oferta, un problema climático, entonces hay poca oferta, lo que ocurre es que primero sube el precio en el comienzo de la cadena y después se va trasladando más lentamente hacia el final. Eso es cierto, siempre hay un desfasaje en todos los procesos, pero no explica la inflación eso, ¿entendés? El problema acá es justamente lo que estábamos diciendo. El problema es lo que se llama la inflación núcleo, la inflación que tiene que ver con los sectores que producen bienes. Esa es la inflación que tiene Argentina y no está originada en que tenés costos de intermediación. En Brasil o en Uruguay o en Chile tenés costos de intermediación tan altos como acá y la inflación es sustancialmente más baja. Entonces, digo, no pasa por ahí, me parece, más allá de que, ojo, se pueden hacer políticas para hacer más eficiente la cadena de distribución, para que sea menos costosa, eso está perfectamente bien, yo no estoy discutiendo eso, lo que digo es, no sirve como antídoto para la inflación, y la prueba está en que las políticas que se intentaron sobre ese terreno, aun cuando hayan logrado mejorar algo en esas cadenas de distribución, no cambian la tasa de inflación, porque la tasa de inflación responde a otros factores. No, y eso lo vemos cuando los mercados frutícolas mayoristas, concentradores, reciben producción de cualquier lugar del país. Los precios se han comportado bastante estables en lo que hace a cuando hay abundancia de estos productos, cuando no hay problemas climáticos. Ahora, hay también una política que se está intentando de distintos ámbitos, tanto del oficialismo como de la oposición, porque no hay una unanimidad de criterios como para poder encontrarle la solución a una estabilidad de la canasta, y vaya si forma parte de las verduras, frutas y hortalizas, parte de la canasta básica de los argentinos y argentinas, sino que están tratando de intentar convencer de que acá hay que cambiar todo el sistema de producción, hay que tratar de, ¿por qué? Porque hay gente que acapara, gente que tiene ambiciones muy fuertes por ganar todo lo que se pueda en el menor tiempo posible. Habría que preguntarse qué capitalista, qué empresario capitalista no tiene el mismo deseo, claro. Claro, creo que tienen casi todos el mismo deseo, no sé cómo hacer para que aparezca más humanizado esto, pero eso transformado en un cuco, después termina pasando que nunca podés terminar de explicar nada. La inflación entonces es macroeconómica, esto que decías vos, inflación núcleo, tiene que ver con la macroeconomía en la que estamos, ¿o no? Sí, tiene que ver con un hecho bastante simple de entender, que es el hecho de que, por ejemplo, vos estás exportando, Argentina es un gran exportador de cereales, de trigo y de maíz, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es un gran importador todavía hoy, lamentablemente, de combustibles. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos exportás trigo, el precio internacional del trigo, por arrastra el precio interno del trigo, el precio que se paga en pesos por el trigo. Y si vos te pones a mirar con detenimiento, el conjunto de la canasta de bienes de los hogares está hecho directa o indirectamente con trigo. Si el trigo sube, como pasó ahora, más de 100% en dólares en un año, más un tipo de cambio nominal que creció arriba de 35%, vos te pones a hacer las cuentas para ver el impacto que eso tiene en los costos directa o indirectamente, y eso hace subir todos los alimentos procesados. Claro. No hay manera. La única forma sería que los empresarios no puedan reponer los costos, cosa que no ocurre, digamos, porque en el límite no producís, claro, sencillamente. Entonces,
Eso empuja todos los costos de los alimentos para arriba, por supuesto empuja los precios. Si a eso le sumás el costo de los combustibles, que también es importado, y etcétera, etcétera, ahí tenés un combo inflacionario muy difícil, digamos, de manejar, y eso es lo que hace que en Argentina, por lo menos, digamos, desde mediados del año pasado, la inflación de alimentos es lo que viene liderando la inflación, por así decirlo. Viene manejando, dominando la tasa de inflación. Y es un problemón para los salarios y para la pobreza, como todos sabemos, ¿no? Clarísimo, clarísimo. Bueno, recién Feletti, una de las medidas que está también impulsando es que hay que aumentar aún más las retenciones, y estaba pensando justamente en el trigo, pero parece que políticamente esto no cierra por ningún lado, porque ya tenemos una cantidad de voces en el país que tienen mucho poder y que están intentando de impugnar cualquier tipo de intentona de aumento de esas retenciones. ¿Crees que es viable? Yo creo que es viable, pero hay que construirlo, como vos bien decís, hay que intentar hacer una construcción política amplia, aprender de los errores que se cometieron en 2008, cuando fue la guerra de las retenciones, hablando de guerra, y me parece que la única alternativa más o menos relevante que hay en política económica hoy para poder por lo menos amortiguar un poco el maremoto inflacionario que se va a venir este año con esto que te estaba comentando. Ahí hay un tema que tiene que ver en el fondo cómo el conflicto distributivo atraviesa la política económica, que es lo que vos estabas describiendo, ¿no? Acá, para poder morigerar la caída de los salarios y el aumento de la pobreza, lo que hay que lograr es que cierto sector gane un poco menos de lo que va a ganar sin retenciones, no que pierda, sino que gane menos, y esos sectores no quieren ganar menos. Claro. Digamos, esa es la discusión. Entonces digo, hay que construir quizá una política más amplia, construir una política de alianzas, buscar entre los sectores productivos, explicar muy bien, ser consistente y buscar por ese lado. Yo no sé si es posible porque, como vos bien dijiste, va a generar un conflicto político y no sé cómo se va a solucionar. Pero va a generar un conflicto político también el hecho de no poner retenciones. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Como decía un amigo mío, acá estamos eligiendo con quién nos vamos a enojar, con quién nos vamos a pelear. No hay forma de satisfacer a todo el mundo en este contexto, particularmente cuando hay gente que tiene la oportunidad de ganar tanto dinero en un contexto excepcional de guerra, digamos, con precios que están aumentando. Te acabo de decir, el gas natural licuado aumentó más de 200% en dólares, digamos, o sea, son cifras exorbitantes en el contexto de un país que tiene una tasa de pobreza por arriba del 40, con salarios todavía muy atrasados, etcétera, etcétera. O sea que me parece que el conflicto se va a instalar y la discusión es cómo se va a resolver, ¿no? Clarísimo el panorama. Viste que te habíamos elegido bien, que era para que a partir de ahora que vengan a decir que lo que acabas de decir no es cierto, y me pondría muy feliz porque hay que ver quién se anima. Fabián, te mando un abrazo y, como siempre, muchísimas gracias. Ya te convertiste en el economista de cabecera de Planeta Mercados. Un gran abrazo y nos vemos pronto. Dale, gracias a ustedes. Abrazo.